Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva clase del libro de Hebreos. Hoy vamos a estudiar del capítulo 11 de los versículos del 11 al 19. El título de la enseñanza es La fe de Abraham, Sara y los que murieron en la fe. La palabra de Dios dice así: por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que él lo que había prometido era fiel. Y por lo tanto, uno solo, y estando éste muerto en estas cosas nacieron hijos como estrellas del cielo en multitud, y como arena innumerable de esta orilla del mar. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, los miraron de lejos y los saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que sí hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían la oportunidad de regresar. Pero ellos anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, el que había recibido de las promesas ofrecidas a su único hijo, en quien se había dicho: en Isaac se te llamará descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar entre los muertos. De allí que, hablando figurativamente, lo volvió a recibir. La idea principal de los versos del 11 al 19 es la siguiente: Sara y Abraham caracterizaban la verdadera fe en creer en las promesas de Dios en circunstancias y pruebas difíciles. En la sección anterior, el autor se centró en la fe de Abraham. Por fe, Abraham obedeció y siguió el mandato de Dios a ir a Canaán, aunque parecía que Dios le llamaba a ninguna parte. Sin embargo, a ningún lugar. Era de la misma tierra que Dios prometía dar a Abraham. Desde este lugar Dios bendeciría a las naciones a través de Abraham. La atención de esta carta presta nombre y demuestra su papel fundamental en la historia de la salvación y su lugar en los anales en los que se perduraron en la fe. Ahora el autor sigue centrándose en la fe de Abraham, pero también incluye la de otro, la esposa de Abraham, Sara. En los versículos 11 y 12, como vimos en el pasaje anterior, la gente de antaño recibía su compromiso por la fe. ¿Cuál era el conocimiento de Sara? Él consideró fiel aquel que había prometido. Estos versículos enfatizan el poder de confiar en Dios. Por la fe, esta mujer confió en que Dios sería fiel a su palabra, por la que recibió poder para concebir descendencia. Cuando la mayoría de nosotros considera el proceso de la concepción, no pensamos que una mujer recibiría necesariamente el poder de concebir. De hecho, la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar las implicaciones teológicas. Detrás de la realidad de cada concepción de un bebé es la inauguración de una nueva vida humana, un nuevo portador de la imagen de Dios. La Biblia nos dice que la concepción no es un mero acto de biología, lo que conlleva dos importantes implicaciones que debemos considerar. En primer lugar, no hay nacimientos accidentales. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios y vive a la vida, porque Dios dice: hágase la vida. Segundo lugar, no hay nacimientos naturalistas. La Escritura habla de que Dios abra el vientre materno. Dios es soberano en la última instancia, incluso sobre la concepción de los niños. Sara estaba orando por la capacidad de tener un hijo, a lo que se refiere aquí como el poder de concebir descendencia. Además, ella no estaba orando por la concepción porque quería desesperadamente tener hijos. Ella oraba porque quería estar en la línea de las promesas que Dios hizo a su esposo. Era muy consciente de que Abraham iba a ser padre de una gran nación, lo que implicaba que ella iba a ser la madre de una gran nación. Para entender esto debemos entender lo que nos dice Génesis capítulo 15.
Aunque Dios le hizo grandes promesas, Abraham carecía de un heredero inmediato. Su único heredero era uno de sus esclavos, Eliezer, de Damasco. Abraham era un anciano que desesperadamente de que su descendencia reciba alguna vez las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de su vacilación de Abraham, se encuentra entre los fieles porque creyó en el Señor y éste se acreditó como justicia. Génesis 15, verso 6. La fe, incluso en la que es vacilante como la fe de Abraham, puede calificar a una persona como fiel. Abraham creyó que el Señor es fiel en sus promesas. Sara también creyó que Él había prometido y era fiel. Hebreos 11:11. Por esta fe fue acreditada y recompensada. Dios reafirmó la promesa a la familia de Abraham. La bendeciré más y les daré un hijo por ella. La bendeciré y producirá naciones, de ella saldrán reyes y pueblos. Génesis 17:16. En el contexto del Génesis, Abraham y Sara estaban en medio de la nada, con un grupo de ovejas y su pequeño séquito. No parece una nación. En respuesta a la renovada promesa de Dios, Abraham cayó de bruces y luego se rió y se dijo a sí mismo, ¿puede nacer un niño de un hombre de 100 años? ¿Acaso Sara, su mujer de 90 años, puede dar a luz? Génesis 17:17. En la narración continúa, nace un niño y este niño, Isaac, se convierte en el heredero de la promesa. El Señor hace exactamente lo que había prometido. El Señor vino a Sara, como había dicho, el Señor hizo con Sara lo que había prometido. Génesis 21:1. Hebreos 11 resume estos acontecimientos en el Génesis y escoge a Sara por su fe. La propia Sara recibió poder para concebir descendencia, aunque ya había pasado ya su edad. Sara tenía 90 años, ni siquiera cerca de la edad para tener hijos, pero en su soberanía Dios eligió a una mujer de 90 años para dejar claro su poder para cumplir sus promesas. Ella consideró que había prometido era fiel. Ahí estaba la descendencia de la fe que salva. Por eso, de un solo hombre, de hecho, casi muerto, siguió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y tan innumerable como los granos de la arena de la orilla del mar. Hebreos 11:12. El escritor de Hebreos quiere comunicar a sus lectores cómo es la fe. La fe se aparece a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 años que creen que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando el cumplimiento de estas promesas parece imposible según la raza y la razón humana. Por favor, los versos del 13 al 16. En el versículo 13 nos lleva hasta Abel, en el versículo 4. Los enumeramos en Hebreos 11. Todos estos personajes del Antiguo Testamento murieron en la fe, vivieron confiando en que Dios cumpliría sus promesas y murieron de acuerdo con ellas. Vivieron las promesas de Dios, pero no las vivieron cumplidas. Abraham murió antes de ver a los hijos de Israel marchar hacia la tierra prometida, pero murió en la fe. Una cosa es vivir con fe y otra muy distinta es enfrentarse a una propia muerte y seguir confiando en Dios que cumplirá sus promesas. Esto es exactamente lo que hicieron los patriarcas mencionados en Hebreos 11. Vivieron y vieron el poder de la fidelidad de Dios con sus ojos de la fe y vieron por sus ojos físicos lo que nunca vieron, el futuro, el cumplimiento de las promesas de Dios, sabiendo que Dios era fiel, por lo que nunca dejaron de creer. El autor describe su viaje de la fe en términos de una peregrinación a una ciudad. A medida que los patriarcas se acercaban, veían el resplandor de la ciudad, pero sabían que no iban a llegar allí en su vida. Aún así, aguantaron con su fe, habiendo confesado que eran extranjeros y residentes temporales de la tierra. Como exiliados y extranjeros de la tierra, los patriarcas, y en última instancia todos los que perduraban en la fe, buscaban la ciudad diferente. Esto es exactamente lo que Pedro dice a los cristianos cuando los llama los elegidos, que viven como exiliados, 1 de Pedro 1:1, y extranjeros, 1 de Pedro 2:11.
Pablo se hace eco en este sentimiento cuando les dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20, como los santos de antaño anhelamos el hogar celestial. Tanto por sus palabras como por sus acciones, los patriarcas demostraban que eran extranjeros y residentes en la tierra. Esto es lo que deja claro con los versículos 14 y 15. El autor sugiere que si los patriarcas habían seguido mirando hacia atrás, no habrían mantenido su fe hasta la muerte. Nada impidió que Abraham regresara a Harán. Nada excepto la fe en la promesa de Dios. El pueblo de Dios no mira hacia atrás, mira hacia adelante, porque está absolutamente convencidos de las promesas que Dios, que son verdaderas. Como hemos visto varias veces a lo largo de esta carta, la palabra mejor es vital para el argumento del autor. En el versículo 16 vuelve a utilizar esta palabra. Los patriarcas buscaban una ciudad mejor, buscaban un país mejor, seguían la lógica del autor. Todo es infinitamente mejor en Cristo, basándose en la fidelidad de Dios, en la certeza de sus promesas. Los patriarcas no solo anhelaban un cumplimiento terrenal, sino una realidad celestial de sus promesas. Como resultado de la fe duradera de nuestros antepasados, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. La implicación de esto es que Dios se avergüenza de alguien, de personas, es decir, aquellos que no murieron en la fe. Dios se avergonzó de los que no demostraron creer en Él. Podía ser que los prometería. Pero para aquellos que no se avergüenzan, ha preparado una ciudad. Dios promete una ciudad celestial, un reino celestial a los que perseveran en la fe, incluso hasta la muerte. Esta ciudadanía nos garantiza nuestro Señor Jesucristo. Por favor, revisemos los versículos del 17 al 19. En Génesis 21, Dios dijo a Abraham que en las promesas del pacto continuarían a través de Isaac, no de Ismael. En Génesis 22, cuando Isaac tenía probablemente unos 12 o 13 años, Abraham se enfrentó a una prueba insoportable. En Génesis 22 es uno de los pasajes más importantes, pero también uno de los más infames de toda la Escritura. Dice que Abraham, que lleve a Isaac, el hijo que ama, el hijo que continuaría la línea de la promesa, a la tierra de Moriah, en la que sacrificaría allí como un holocausto. Sabemos lo que es un holocausto. Un holocausto ocurre cuando se mata a un animal, se derrama su sangre y se quema en su cadáver. Cualquier padre que se le dijera que hiciera esto a su hijo sería puesto a prueba más allá de lo que pudiera imaginar. Así es como Abraham fue puesto a prueba. Sorprendentemente, el texto dice que Abraham obedeció al Señor. Génesis 22, versículos 3 y 4. Aunque las instrucciones del Señor parecían ir en contra de su promesa, Abraham, el hombre, hizo que Dios se lo ordenó. Sin embargo, al final vemos que la orden de Dios no fue contraria a su promesa. Abraham creía en Dios, era capaz de resucitar a Isaac entre los muertos si lo sacrificaban. Esto es un comentario que el autor ofrece en el versículo 19. En las propias palabras de Abraham, en Génesis 22:5 muestra que creía que Isaac volvería vivo. Quedándose aquí con el burro, dijo el muchacho, y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Por lo tanto, como Abraham respondió con fe la orden de Dios, él retiró su promesa a Abraham: ciertamente te bendiceré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena en las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades y a sus enemigos. Génesis 22:17. En cierto sentido, Isaac sí murió. Esto es lo que señala la segunda mitad de Hebreos 11:19. No murió físicamente, pero sí murió en un sentido figurativo. Fue llevado hasta el punto de la muerte y luego vuelto a la vida. Así que en cierto sentido podemos decir que Isaac murió y resucitó. De este modo, esta historia en el papel de Isaac era tan particular y anticipaba la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote.
Abraham superó la prueba de que Dios, porque estaba comprometido en las promesas de Dios, demostró su fe a través de su voluntad de obedecer el mandato de Dios y sacrificar a su hijo. Confiaba en que Dios le entregaría a Isaac y pudiera que incluso recibiera, lo que estaría haciéndole de mejor muestra para la gloria de Dios. Esa historia del Evangelio Dios ha recibido y ha decidido salvar a los pecadores y de hecho, de alguna manera, que lo aporte en la mayoría de la gloria posible. Esto explica por qué Dios es el que ama a su Hijo en un grado aún mayor de lo que Abraham amaba a Isaac. Envió a su Hijo a morir por nosotros. La palabra de que Dios es verdadera y sus promesas siempre se cumplen, incluso cuando no podemos imaginar cómo lo hará y lo que habría prometido, como estamos llamados a obedecer y a seguirle fiel en todo lo que hagamos. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.